Cuando el guerrero más temido de todo el norte cayó de rodillas frente al altar cristiano, con una daga clavada en el pecho, sosteniendo en sus manos temblorosas el velo de una novia que jamás debió tocar, el destino de dos mundos quedó sellado en sangre y promesas rotas, porque ella no era simplemente una mujer, era el fantasma viviente de la única debilidad que un viking jamás debería tener. Un recuerdo de infancia, un rostro olvidado, una niña de ojos verdes que él había salvado una vez, y que ahora venía a cobrar esa deuda con su corazón. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año del Señor de 891 trajo consigo el invierno más cruel que las costas de Northumbria habían conocido en décadas. Las olas del Mar del Norte golpeaban los acantilados con una furia que parecía presagiar el fin de los tiempos. Y en las aldeas costeras, las madres apretaban a sus hijos contra el pecho cada vez que el viento traía el olor salado de la tormenta. Porque ese olor no venía solo. Venía mezclado con algo más antiguo, más oscuro, el olor a hierro, a sangre derramada, a madera quemada por el fuego de los invasores. Los vikings. Incluso pronunciar ese nombre era invocar el terror. Eran los demonios del norte, los paganos sin alma que arrasaban todo a su paso, que no respetaban ni a Dios ni a rey, que tomaban lo que querían y dejaban solo cenizas y lágrimas. Durante generaciones, las crónicas habían registrado sus ataques, monasterios saqueados, pueblos enteros desaparecidos, mujeres y niños llevados como esclavos hacia tierras heladas, donde el sol apenas se asomaba en invierno. Pero en el convento de Santa Hildegarda, ubicado en lo alto de una colina que dominaba el valle y el mar, una joven novicia llamada Edelina había aprendido algo diferente sobre el miedo. Ella tenía 23 años, cabello castaño que caía en ondas suaves, hasta su cintura cuando lo soltaba para las abluciones nocturnas, y ojos de un verde tan profundo que la Madre Superiora decía que eran un regalo directo del Creador. Edelina había llegado al convento siendo apenas una niña de 9 años, huérfana tras un ataque viking que había destruido su aldea natal. No recordaba mucho de aquella noche de horror, solo fragmentos, gritos, llamas consumiendo las casas de madera, el olor acre del humo mezclado con algo metálico que años después identificaría como sangre, y un rostro que visitaba sus sueños con una persistencia que la hacía despertar sudando, con el corazón galopando como si acabara de correr por su vida. Un rostro de ángulos duros, ojos azules como el hielo de los glaciares, y una cicatriz que atravesaba la ceja izquierda. Un rostro de niño que no podía tener más de 12 o 13 años, pero cuyos ojos ya habían visto demasiada muerte. El rostro del viking que la había salvado. Edelina nunca había hablado de eso con nadie. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicar que en medio del caos y la masacre, un muchacho viking la había encontrado escondida bajo los escombros de su casa, y en lugar de matarla o entregarla a los otros guerreros, la había cubierto con su propia capa y le había susurrado en una lengua gutural que no entendía, pero cuyo significado había captado en sus ojos? Quédate callada, no te muevas, vivirás. Durante 14 años, ese recuerdo había sido su secreto más profundo, enterrado en lo más oscuro de su alma como un pecado que no se atrevía a confesar. Porque aceptar que un pagano, un demonio del norte, había mostrado misericordia, era aceptar que quizás no todos eran monstruos, y esa idea era más peligrosa que cualquier espada. Pero ahora,
Mientras Edelina se arrodillaba en la capilla del convento durante las vísperas, con las velas proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra, ese recuerdo volvía con una intensidad que le cortaba la respiración. Porque había noticias. Los vikings habían regresado. Una flota de 30 longships había sido avistada navegando hacia la costa, sus velas rojas ondeando como estandartes de muerte contra el cielo gris del amanecer. Los mensajeros habían llegado al convento esa misma mañana, advirtiendo que el rey Alfredo estaba reuniendo sus fuerzas, pero que llegaría demasiado tarde para proteger las aldeas del norte. El ataque era inminente. Y a diferencia de las incursiones rápidas del pasado, esta vez los vikings venían para quedarse, para reclamar tierras, para establecer asentamientos permanentes, para conquistar. La Madre Superiora había ordenado que todas las hermanas permanecieran en oración continua, pidiendo la protección divina. Pero Edelina sabía que las oraciones no detendrían hachas viking. Sabía que cuando esos barcos tocaran tierra, el mundo que conocía se desmoronaría como arena entre los dedos, y en el fondo de su corazón, en un lugar que no se atrevía a examinar demasiado de cerca, una parte de ella se preguntaba, ¿estaría él allí? El niño de ojos azules que había crecido hasta convertirse en hombre. El único viking que le había mostrado que incluso en la oscuridad más absoluta podía existir un destello de luz. Esa noche, Edelina no durmió. Permaneció junto a la ventana de su celda, mirando hacia el mar invisible en la distancia, sabiendo que cuando el alba llegara, su vida cambiaría para siempre. No estaba equivocada. Al amanecer, cuando las primeras luces rosadas del día apenas comenzaban a pintar el horizonte, el grito llegó desde la torre de vigilancia. «¡Velas rojas! ¡Los paganos están aquí!». Y mientras las campanas del convento comenzaban a repicar su advertencia desesperada, mientras las hermanas corrían aterrorizadas hacia la capilla, Edelina se quedó inmóvil junto a la ventana, viendo cómo los barcos vikings emergían de la niebla matutina como espectros surgidos del mismísimo infierno. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a odiarlos, a considerarlos enemigos de Dios y de todo lo sagrado. Había pasado 14 años rezando por las almas de sus padres muertos, maldiciendo a los invasores que le habían arrebatado su familia. Pero su corazón guardaba un secreto que ninguna oración podía borrar. Una deuda de vida. Un rostro grabado en su memoria, y la pregunta imposible de responder de por qué un enemigo le había mostrado misericordia cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Esta es la historia de Edelina de Northumbria y Erikar Lodbrok, el azote del norte. La historia de cómo una mujer criada para servir a Dios descubrió que el cielo y el infierno podían coexistir en el corazón de un solo hombre, y cómo un guerrero que había jurado no mostrar debilidad jamás, cayó de rodillas ante la única persona en el mundo que podía destruirlo con una sola palabra, porque algunos destinos están escritos en las estrellas. Y otros en la sangre derramada hace mucho tiempo, en una noche de fuego donde un niño salvó a una niña, sin saber que años después ella regresaría para salvar su alma. El mundo de Edelina estaba construido sobre piedra, fe y silencio. El convento de Santa Hildegarda era una fortaleza de Dios más que un refugio de paz. Sus muros de piedra gris se alzaban contra el cielo como un desafío a los elementos, gruesos como 3 hombres acostados uno tras otro, con ventanas estrechas que apenas dejaban pasar la luz. En invierno, el frío se colaba por cada grieta, haciendo que las hermanas durmieran con todas las mantas que poseían.
En verano, la humedad convertía las celdas en cámaras sofocantes donde el olor a moho competía con el incienso que se quemaba constantemente en la capilla. Pero para Edelina, ese lugar había sido más que un convento. Había sido su salvación. Cuando llegó a los 9 años, apenas era un esqueleto viviente envuelto en harapos, con los ojos hundidos y la mirada perdida de quien ha visto demasiado para su edad. La Madre Superiora, una mujer severa llamada Beatriz, cuyo rostro parecía tallado en el mismo granito de las paredes, la había acogido sin hacer preguntas. Le había dado comida, ropa limpia y, lo más importante, estructura. En el convento todo tenía su orden. Las horas canónicas marcaban el ritmo de los días, maitines antes del amanecer, laudes con las primeras luces, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Entre las oraciones había trabajo. En el scriptorium copiando manuscritos sagrados, en el jardín cultivando hierbas medicinales, en la cocina preparando el pan que se repartiría entre los pobres de las aldeas cercanas. Edelina había encontrado consuelo en esa rutina inquebrantable. Cada oración era una manera de olvidar. Cada página copiada era un muro más entre ella y los recuerdos de aquella noche. Cada día que pasaba sin pensar en ojos azules y cicatrices era una victoria. Las hermanas la querían. Era silenciosa, obediente, tenía una caligrafía hermosa que hacía que sus manuscritos fueran solicitados incluso por monasterios lejanos. Había aprendido latín con una facilidad que maravillaba a la Madre Beatrice y podía recitar salmos completos de memoria. A los 18 años, cuando tomó los votos temporales, todos asumieron que eventualmente se convertiría en hermana perpetua. Pero Edelina guardaba un secreto. No amaba a Dios de la manera que se esperaba que lo hiciera. Lo respetaba, sí. Temía su juicio, por supuesto, pero ese amor arrebatado, esa devoción absoluta que veía brillar en los ojos de las hermanas más fervorosas, eso le era ajeno. Cuando rezaba, sus palabras eran mecánicas, aprendidas. Cuando contemplaba el crucifijo sobre el altar, sentía compasión por el sufrimiento representado, pero no esa conexión mística que otras describían. Y en sus momentos más oscuros, cuando se permitía ser completamente honesta consigo misma, sabía por qué. Porque una parte de ella seguía atrapada en aquella noche, bajo los escombros, mirando a los ojos de un niño viking que debería haberla matado, pero eligió salvarla. Una parte de ella todavía buscaba respuestas a preguntas que no debería hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio en ella? ¿Alguna vez pensó en ella después? ¿Sobrevivió a las batallas que seguramente vinieron después? Eran pensamientos peligrosos, pensamientos que la hacían sentir como una traidora no solo a su fe, sino a la memoria de sus padres muertos. Así que los enterraba, una y otra vez. Los sepultaba bajo capas de oraciones y trabajo, de ayuno y penitencia. Se disciplinaba cuando esos pensamientos aparecían, azotando su espalda con un látigo de cuerdas, hasta que el dolor físico borraba el tormento mental, pero nunca desaparecían del todo. Y ahora, con los vikings regresando, esos recuerdos enterrados emergían como cadáveres de un río, imposibles de ignorar. A 3 días de navegación mar adentro, en la cubierta de un longship cuyo mascarón de proa representaba un dragón con las fauces abiertas, Eiríkr Lodbrok miraba la costa de Northumbria con expresión inescrutable. El mundo de Eiríkr estaba construido sobre madera, acero y movimiento constante. Tenía 27 años y ya era una leyenda entre su pueblo. Le llamaban Eiríkr el azote, Eiríkr mano de hierro, Eiríkr sin piedad. Había matado a su primer hombre a los 14 años, había liderado su primera incursión a los 16, y a los 20
Ya era uno de los capitanes más respetados bajo el estandarte del gran Jarl Ragnar. Su cuerpo llevaba las marcas de una vida de guerra. Cicatrices que formaban un mapa de batallas por su pecho y espalda, dedos que habían sido rotos y mal curados demasiadas veces, y una marca de quemadura en el antebrazo izquierdo donde una flecha incendiaria lo había alcanzado durante el asedio de París. Pero era la cicatriz en su ceja izquierda la que más preguntas generaba. La que había recibido siendo apenas un niño, en su primera incursión real, cuando un soldado sajón moribundo le había lanzado un cuchillo que le abrió la ceja hasta el hueso. Debió haberlo cegado. En cambio, solo le dejó esa marca permanente y un recordatorio. En la batalla, un solo instante de distracción podía significar la muerte. Eiríkr había aprendido bien esa lección. Ahora, con 35 hombres bajo su mando y un longship que había construido con sus propias manos, era uno de los guerreros más temidos en todas las costas que tocaban. No porque fuera el más fuerte físicamente, aunque su estatura imponente y sus hombros anchos lo hacían formidable. No porque fuera el más cruel, aunque no dudaba en hacer lo necesario para asegurar la victoria, sino porque era implacable. Cuando Eiríkr decidía algo, nada en los 9 mundos podía detenerlo, ni tormentas, ni ejércitos, ni amenazas de muerte. Había navegado a través de mares que otros consideraban imposibles. Había atacado fortalezas que otros llamaban inexpugnables. Había sobrevivido a heridas que habrían matado a 3 hombres normales. Y nunca, jamás, había mostrado misericordia a un enemigo, excepto una vez. Era un recuerdo que Eiríkr había intentado olvidar durante 14 años, pero que seguía allí, enterrado en algún lugar profundo de su mente, como una astilla que nunca terminó de extraer. Había sido su primera incursión real, no solo un entrenamiento. Tenía 12 años y acababa de recibir la cicatriz en su ceja. Estaba furioso, adolorido, con la sangre corriendo por su rostro y nublándole la visión. Los otros guerreros habían terminado el saqueo y estaban reuniendo lo que quedaba de valor antes de quemar la aldea hasta los cimientos. Eiríkr había entrado en una de las casas para buscar algo que tomar como su primer botín de guerra, y allí, bajo una viga caída, la había encontrado, una niña. No podía tener más de 8 o 9 años. Cabello castaño enmarañado, rostro sucio de ceniza, pero ojos... Dios de los cielos, esos ojos verdes que lo miraban con un terror tan puro que le cortó la respiración. Debió matarla. Era lo que se esperaba. Era lo que todo el mundo habría hecho. Los niños cristianos crecían para convertirse en enemigos. Era piedad acabar con ellos rápido. Pero Eiríkr no pudo hacerlo. Algo en esos ojos lo detuvo, algo que no entendía entonces y que no entendía ahora. Una conexión inexplicable, como si en ese momento, mirándose el uno al otro entre el humo y las ruinas, fueran las 2 únicas personas reales en el mundo. Así que hizo algo imperdonable, la cubrió con su capa, le susurró que se quedara callada. Y cuando los otros guerreros preguntaron si había encontrado algo, mintió. Después, durante el viaje de regreso, había recibido las burlas de los hombres mayores por regresar con las manos vacías de su primera incursión real. Había soportado la decepción apenas disimulada en los ojos de su padre. Había fingido que no le importaba. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, veía esos ojos verdes mirándolo con una mezcla de terror y algo más. Gratitud, confusión, reconocimiento de su humanidad compartida. Con los años, Eiríkr se había convencido de que era un recuerdo exagerado por su mente joven, que probablemente la niña había muerto poco después de todas formas, cuando el fuego consumió lo que quedaba de la aldea.
que su acto de misericordia había sido inútil, solo un momento de debilidad de un niño que todavía no entendía las realidades de la guerra. Se había vuelto más duro después de eso. Había matado sin vacilar. Había saqueado sin remordimiento. Se había ganado su reputación de implacable con sangre y acero. Y si a veces, en las noches más oscuras del invierno nórdico, cuando la aurora boreal bailaba en el cielo y el viento aullaba como los lobos de Fenrir, pensaba en esa niña de ojos verdes. Bueno, eso era algo que nunca admitiría ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Ahora, mientras su longship se acercaba a las costas de Northumbria, Eriker no pensaba en niñas del pasado, pensaba en estrategia. ¿En dónde establecerían el campamento base? ¿En qué aldeas atacar primero para asegurar suministros? ¿En cómo convencer al Jarl Ragnar de que esta tierra era perfecta para el asentamiento permanente que su pueblo necesitaba? Los días de incursiones rápidas estaban terminando. Los vikings necesitaban tierra para cultivar, para establecerse, para criar a la próxima generación sin depender únicamente del saqueo. Y esta costa, con su tierra fértil y sus ríos navegables, era perfecta. Incluso si eso significaba guerra total con los sajones. Erikr no temía la guerra, era lo único que realmente conocía. Lo que no sabía, mientras su barco cortaba las olas hacia su destino, era que el pasado, que había intentado enterrar durante 14 años, estaba a punto de encontrarlo, y que la niña de ojos verdes, ahora convertida en mujer, estaba esperándolo en lo alto de una colina, en un convento de piedra, con un corazón lleno de preguntas y una deuda que ambos habían olvidado. Pero que el destino estaba a punto de cobrar con intereses, porque en menos de 3 días sus mundos colisionarían de nuevo. Y esta vez, ninguno de los dos saldría ileso. El ataque llegó al amanecer del tercer día, como todos los ataques vikings. No hubo advertencia más allá del grito desesperado del vigía antes de que una hacha le cortara la garganta. Las puertas del convento, esas puertas de roble reforzado que las hermanas creían impenetrables, cayeron en menos de 1 hora bajo los golpes repetidos de un ariete improvisado. Edelina estaba en la capilla con las otras hermanas cuando escuchó el primer grito. La madre Beatrice había organizado una vigilia de oración continua, creyendo que la fe podría protegerlas. 17 mujeres arrodilladas ante el altar, con las manos entrelazadas y las voces temblando mientras recitaban el Padre Nuestro una y otra vez, como si las palabras fueran un escudo contra las hachas. No lo fueron. El sonido de la madera astillándose resonó por los pasillos de piedra como el trueno. Luego gritos, luego el inconfundible sonido metálico de espadas chocando contra escudos. Los 3 guardias que el convento tenía como protección duraron menos de 2 minutos contra guerreros entrenados desde la infancia para matar. «Permanezcan donde están», ordenó la madre Beatrice, aunque su voz traicionaba el terror que intentaba ocultar. «Dios nos protegerá. Sigan rezando». Pero Edelina sabía que Dios no las protegería. Había visto lo que los vikings hacían. Había visto los cuerpos destrozados, las casas quemadas, la sangre empapando la tierra hasta que parecía que la misma tierra sangraba. Así que cuando las puertas de la capilla explotaron hacia adentro, arrancadas de sus goznes, y los guerreros entraron con hachas ensangrentadas y ojos salvajes, Edelina no cerró los ojos como las otras hermanas, los mantuvo bien abiertos, contó 7 hombres. Todos altos, musculosos, con barbas trenzadas y armaduras de cuero y metal que reflejaban la luz de las velas. Olían a sudor, sal y hierro. Uno de ellos se reía mientras avanzaba hacia el altar donde la madre Beatrice se había puesto de pie con el crucifijo levantado como un arma. «¡Atrás, demonios!».
gritó la Madre Superiora en sajón, aunque era evidente que los vikings no entendían ni les importaba. Esta es casa de Dios. Serán condenados por toda la eternidad si profanan este lugar sagrado. El viking que lideraba al grupo, un hombre con una cicatriz que le atravesaba toda la cara, se detuvo. Miró el crucifijo, luego miró a la Madre Beatrice y se rió. Fue una risa profunda, gutural, que no tenía nada de humor y todo de crueldad. Extendió la mano y arrancó el crucifijo de las manos de la Madre Superiora con tanta fuerza que la anciana cayó al suelo. Las hermanas gritaron. Algunas intentaron correr. Los vikings las atraparon con facilidad, agarrándolas por los cabellos, por los hábitos, arrojándolas al suelo como si fueran muñecas de trapo. Edelina no corrió. Se quedó exactamente donde estaba, arrodillada con las manos todavía juntas en posición de oración, pero con los ojos fijos en la entrada de la capilla, porque sabía que estos 7 hombres no eran los únicos. Sabía que había un líder, siempre había un líder, y cuando él entró, Edelina supo instantáneamente quién era. No porque lo reconociera, aunque su cuerpo reaccionó de una manera que no entendía, con el corazón acelerándose y la boca secándose. No porque se pareciera al niño de sus recuerdos, porque el hombre que entró en la capilla no tenía nada de niño. Era pura potencia letal envuelta en músculo y metal. Medía fácilmente una cabeza más que cualquiera de sus hombres. Tenía el cabello rubio oscuro, largo hasta los hombros y parcialmente trenzado en el estilo viking. Su barba era corta, bien cuidada, siguiendo la línea de una mandíbula que parecía tallada en piedra. Llevaba armadura de cuero tachonado sobre una túnica oscura, y en su espalda colgaban 2 hachas de guerra cuyas hojas brillaban con una luz siniestra. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración, azules, tan azules que parecían contener todo el hielo de los glaciares del norte, y fríos de una manera que iba más allá de lo físico, que hablaba de un alma que había visto y hecho cosas que marcaban para siempre, y atravesando su ceja izquierda, exactamente como en sus recuerdos, una cicatriz blanca. Era él, el niño que la había salvado. El niño de ojos azules que había elegido la misericordia sobre el deber, ahora convertido en hombre, en guerrero, en el líder de la fuerza invasora que acababa de destruir las puertas del único hogar que ella había conocido durante 14 años. Eric barrió la capilla con la mirada, evaluando, calculando. Sus ojos pasaron sobre las hermanas aterrorizadas, sobre el altar profanado, sobre la Madre Beatrice que intentaba levantarse del suelo, y entonces se posaron en Edelina. Por un momento, solo un latido de corazón, ella pensó que la reconocería, que sus ojos se agrandarían con sorpresa, que algún destello de memoria cruzaría ese rostro de piedra, pero no hubo nada. La miró como miraba a todas las demás, con la indiferencia clínica de un depredador evaluando presas potenciales, y por alguna razón eso dolió más de lo que Edelina había anticipado. «Thorstein», dijo Eric en nórdico, su voz profunda como el retumbar de un trueno distante, «reúne todo lo de valor, oro, plata, cualquier cosa que podamos comerciar. Dejen la comida por ahora, la necesitaremos para el asentamiento». El hombre de la cicatriz facial asintió y comenzó a dar órdenes a los otros vikings. Comenzaron a moverse por la capilla, arrancando los candelabros de plata, revisando el altar en busca de cálices sagrados, ignorando los sollozos de las hermanas. Eric se acercó a la Madre Beatrice, que finalmente había logrado ponerse de pie. Era una mujer menuda, pero en ese momento se irguió con toda la dignidad que pudo reunir. «¿Hablas sajón?», preguntó Eric en un sajón rudimentario pero funcional. La Madre Beatrice lo miró con odio puro. «No hablaré con demonios». Eric no reaccionó a la provocación. «Hablaré entonces. Este convento está ahora bajo protección viking.
no serán dañadas si cooperan. Nos darán comida, información sobre las defensas de la zona y tratamiento médico cuando sea necesario. ¡Jamás!, escupió la anciana. «Antes moriré que ayudar a paganos». «Eso puede arreglarse», dijo Eric con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza gritada. Edelina vio cómo su mano se movía hacia el hacha en su cinturón. Vio la determinación fría en sus ojos. Vio que iba a matar a la madre Beatriz sin más ceremonia que la que tendría al cortar leña para el fuego. Y antes de poder detener, antes de siquiera pensar en lo que estaba haciendo, Edelina habló. «Yo hablaré con ustedes». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Las hermanas la miraban con horror, como si acabara de cometer la peor traición imaginable. La madre Beatriz se parecía que iba a desmayarse, pero Edelina solo tenía ojos para Eric. Él la miraba ahora con algo más que indiferencia. Había curiosidad en esos ojos azules. Evaluación. Estaba sopesándola, tratando de determinar si era estúpida, valiente o estaba jugando algún juego que no entendía. Edelina se puso de pie lentamente, con las manos todavía visibles, sin hacer movimientos bruscos. Los vikings tensaron sus armas, pero Eric levantó una mano deteniéndolos. «¿Tú hablas nórdico?», preguntó en su lengua materna, probando. «No», respondió Edelina en sajón, «pero tú hablas mi idioma, suficientemente bien para negociar». Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, tocó los labios de Eric. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar algo interesante. «¿Cómo te llamas?» «Edelina». Hizo una pausa, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Edelina de Aldwinbury. Si esperaba alguna reacción al nombre de su aldea destruida, se decepcionó. Eric solo asintió, como si estuviera archivando la información para uso futuro. «Muy bien, Edelina de Aldwinbury. Hablarás por tu madre superiora. Nos darás la información que necesitamos. Y a cambio, este lugar no será quemado hasta los cimientos». No era una oferta, era un hecho declarado. «Necesitaré garantías», dijo Edelina, y escuchó los jadeos escandalizados de las hermanas detrás de ella. «No solo para este convento, sino para las aldeas cercanas. Si vamos a cooperar, necesitamos saber que no despertaremos mañana con todo en llamas». Eric inclinó la cabeza, estudiándola con una intensidad que hacía que Edelina sintiera como si estuviera siendo desollada viva por esos ojos azules. «Eres muy valiente», dijo finalmente, «o muy tonta. Todavía no decido cuál». «Soy práctica», respondió Edelina, manteniendo su voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja en tormenta. «Matarnos a todas no les da nada excepto cadáveres. Mantenernos vivas y cooperando les da comida, información, manos para trabajar la tierra que planean reclamar». Algo cambió en el rostro de Eric, una chispa de algo que podría haber sido respeto. «Inteligente también», murmuró. Luego, más alto. «Thorstein, asegura el perímetro. Quiero guardias en cada entrada. Nadie entra o sale sin mi permiso». Se volvió hacia Edelina. «Tú vendrás conmigo. Hay mucho de qué hablar». «No iré a ningún lado sin garantías», insistió Edelina, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que no desafiara a este hombre. Eric se detuvo. Se volvió lentamente para mirarla de nuevo. Y esta vez había algo peligroso en sus ojos. Algo que recordaba a Edelina que este no era el niño que mostró misericordia 14 años atrás. Era un guerrero que había matado a más personas de las que probablemente podía contar. Dio 3 pasos hacia ella, 3 pasos que cerraron la distancia entre ellos, hasta que Edelina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener contacto visual. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo, podía oler la mezcla de sal, metal y algo más profundo, más salvaje. «Escúchame bien, cristiana.
dijo en voz baja, tan baja que solo ella podía escucharlo. No estás en posición de exigir nada. Tu Dios no está aquí para protegerte. Tus muros cayeron, tus guardias están muertos. Lo único que se interpone entre la vida y la muerte de cada persona en este convento soy yo y mi humor. Edelina tragó saliva, pero no apartó la mirada. Entonces te pido, guerrero, no exijo. Te pido garantías porque creo que eres un hombre de honor, y los hombres de honor mantienen su palabra. Algo parpadeó en esos ojos azules, algo demasiado rápido para identificar. «Me conoces tan poco», dijo Eric, «que asumes que tengo honor». Y entonces Edelina tomó la decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. Se arrodilló, no en señal de sumisión, sino en la posición de súplica formal que las hermanas usaban cuando pedían algo a la Madre Superiora, con la cabeza inclinada, las manos extendidas con las palmas hacia arriba y la voz clara y fuerte. «No me recuerdas, ¿verdad?», susurró lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escuchar. «Fui la niña que dejaste atrás, Viking, hace 14 años, en Aldwynbury, bajo los escombros de una casa en llamas. Tenía 9 años y ojos que no dejaban de llorar, y tú me cubriste con tu capa y me dijiste que me quedara callada». El silencio que siguió fue tan profundo que Edelina podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando finalmente se atrevió a levantar la mirada, lo que vio en el rostro de Eric Lodbrok le cortó la respiración. Porque por primera vez, desde que entró en la capilla, el hielo en sus ojos se había fracturado, y debajo, Edelina vio algo que lo cambió todo: reconocimiento. Horror y la sombra de una culpa que había estado enterrada durante 14 años. «Tú», susurró Eric, y su voz estaba despojada de toda la frialdad anterior. «Tú estás viva». «Gracias a ti», respondió Edelina, y en ese momento, arrodillada ante el hombre que una vez había sido un niño que le salvó la vida, Edelina comprendió 2 verdades con absoluta claridad. Primera, el destino no había terminado con ellos aquella noche hace 14 años. Solo había presionado pausa. Y segunda, lo que estaba a punto de comenzar entre ellos destruiría a ambos de las maneras más hermosas y terribles imaginables. Porque algunas deudas se pagan en sangre, otras se pagan en amor, y las más peligrosas se pagan en ambas. Los primeros 3 días después del reconocimiento fueron los más extraños que Edelina había vivido. Eric no volvió a hablar con ella después de ese momento en la capilla. Simplemente se había quedado inmóvil durante varios latidos de corazón, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar antes de darse la vuelta bruscamente y salir sin decir una palabra más. Pero sus órdenes habían sido claras para sus hombres. El convento no sería dañado. Las hermanas no serían tocadas. Se establecería un sistema de suministro donde el convento proporcionaría comida y tratamiento médico a los vikings heridos. Y a cambio, los vikings proporcionarían protección contra otras bandas de asaltantes. Era, objetivamente, el mejor acuerdo que podían esperar. La madre Beatrice lo llamó pacto con el diablo. Las otras hermanas evitaban mirar a Edelina, como si su sola presencia fuera un recordatorio vergonzoso de que habían sido salvadas por paganos. Solo la hermana Mildred, una mujer mayor con un corazón más práctico que devoto, le había apretado la mano una noche y susurrado: «Hiciste lo correcto, hija. Dios nos perdona por sobrevivir». Edelina no estaba segura de creerlo, especialmente porque no podía dejar de buscar a Eric entre los vikings que visitaban el convento. No venía él mismo. Enviaba a Thorstein o a otros de sus hombres para coordinar los suministros o traer heridos.
Pero Edelina sabía que estaba allí, en el campamento que habían establecido a medio kilómetro del convento, en una zona boscosa cerca del río. Podía sentirlo, como si una parte de ella estuviera sintonizada con su presencia de una manera que desafiaba toda lógica. Fue en el cuarto día cuando todo cambió. Edelina estaba en el jardín de hierbas medicinales, recolectando consuelda y manzanilla para las reservas del invierno que se aproximaba. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, y por un momento casi podía pretender que las cosas eran normales. Hasta que escuchó los gritos. No eran gritos de ataque, eran gritos de dolor. Edelina dejó caer su canasta y corrió hacia la entrada del convento, donde se había congregado un grupo de vikings. Llevaban a alguien en una camilla improvisada, alguien que sangraba profusamente desde una herida en el costado. «¡Necesita ayuda!», gritaba uno de los vikings en sajón roto. «¡Ayuda ahora!». La hermana Agnes, quien tenía conocimientos de medicina, ya estaba corriendo hacia ellos, pero cuando vio la cantidad de sangre, palideció. «Necesitamos llevarlo adentro, a la enfermería». Los vikings no esperaron permiso. Levantaron la camilla y comenzaron a entrar, causando conmoción entre las hermanas que se apartaban de su camino con expresiones de horror. Edelina los siguió, con el corazón acelerado. En la enfermería, una habitación pequeña con catres de paja y un olor constante a hierbas medicinales, colocaron al hombre herido sobre la mesa de trabajo. Era joven, no podía tener más de 20 años, con cabello rojo como el fuego y pecas que salpicaban un rostro que ahora estaba gris por la pérdida de sangre. «Fue un jabalí», explicó Thorstein, quien había entrado detrás de los otros. «Lo corneó mientras cazábamos. Necesita sanación o morirá antes del anochecer». La hermana Agnes se acercó, pero sus manos temblaban mientras examinaba la herida. Era profunda, demasiado profunda. La bestia había desgarrado músculo y posiblemente perforado algo interno. «Yo no sé si puedo», comenzó la hermana, su voz quebrándose. «Yo puedo», dijo Edelina. Todos se volvieron para mirarla. Edelina había pasado años estudiando los manuscritos médicos del convento, no solo copiándolos, sino memorizándolos. Había ayudado a la hermana Agnes con docenas de tratamientos menores, y había algo más, algo que nunca había admitido en voz alta. Tenía un don natural para la sanación, manos firmes que no temblaban ante la sangre y una capacidad casi instintiva para saber qué hacer. «Necesito agua caliente, linaza limpia, agujas e hilo, de los mejores que tenemos», ordenó, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Y necesito que todos salgan excepto uno para sostenerlo si empieza a moverse». Thorstein asintió y dio órdenes rápidas. Los otros vikings salieron, aunque uno se quedó. Un hombre mayor, con una barba gris, llamado Bjorn, quien colocó sus manos enormes sobre los hombros del joven herido. Edelina trabajó rápido. Limpió la herida con agua caliente mezclada con hierbas antisépticas, ignorando los gritos ahogados del joven. Identificó los vasos sanguíneos principales que necesitaban ser cauterizados. Con manos que no temblaban, cosió capa tras capa de tejido hasta que la hemorragia se detuvo. Llevó 2 horas. Cuando finalmente terminó, con las manos cubiertas de sangre hasta los codos y el sudor pegando su hábito a su cuerpo, el joven viking respiraba más fácilmente. Todavía estaba inconsciente, pero su color había mejorado. «Vivirá», dijo Edelina, «más para sí misma que para los otros. Si no hay infección». Bjorn la miraba con algo parecido al asombro. «Has salvado a Rorik. Erik estará agradecido». Era la primera vez que alguien mencionaba el nombre de Erik directamente en su presencia desde el primer día. «¿Rorik es familia?»,
preguntó Edelina mientras se lavaba las manos en el barreño de agua. Primo segundo del lado de su madre, respondió Bjorn. Un buen muchacho. Demasiado impulsivo, pero con corazón fuerte. Edelina asintió, demasiado cansada para una respuesta más elaborada. Fue Thorstein quien entró entonces, con una expresión sombría. «Erikr viene», dijo simplemente, y el corazón de Edelina se detuvo. Erikr llegó al anochecer, cuando las primeras sombras se alargaban y las velas se encendían en la enfermería. Edelina lo escuchó antes de verlo. El sonido de sus botas pesadas en el pasillo de piedra, el murmullo de los vikings apartándose para dejarlo pasar. Luego entró, y toda la habitación pareció achicarse con su presencia. No miró a Edelina inmediatamente. Sus ojos fueron directamente a Rorik, estudiando al joven con una intensidad que hablaba de verdadera preocupación. Se acercó a la cama, colocó una mano sobre la frente del muchacho, sintió la temperatura. «Fiebre baja», murmuró, «pero respirando bien». «La infección puede aparecer en los próximos días», dijo Edelina, manteniendo su voz profesional. «Necesitará cuidados constantes, cambiar los vendajes 2 veces al día, mantener la herida limpia, darle test de sauce para la fiebre». Fue entonces cuando Erikr se volvió para mirarla, y Edelina sintió como si la hubieran golpeado, porque no había hielo en esos ojos azules. Había algo más profundo, más complejo. Culpa, sí, pero también gratitud, y algo más que ella no se atrevía a nombrar. «Me dicen que le salvaste la vida», dijo Erikr. «Solo hice lo que cualquier sanadora haría». «No», interrumpió Bjorn desde el rincón. Hermana Agnes dijo que ella no podría haberlo hecho, que sus manos no eran lo suficientemente firmes. Tú tienes un don». Edelina sintió el rubor subir por sus mejillas bajo el escrutinio de todos esos ojos vikings, especialmente bajo la mirada de Erikr, que parecía estar memorando cada detalle de su rostro. «Un don de Dios», dijo automáticamente la respuesta que había sido entrenada para dar. «O de los Nornes», respondió Erikr, refiriéndose a las tejedoras del destino en la mitología nórdica. «Quizás nuestros caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo». El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. «Thorstein», dijo Erikr sin apartar la mirada de Edelina. «Deja que las hermanas descansen. Bjorn, tú te quedarás con Rorik esta noche. Yo hablaré con la sanadora». No fue una sugerencia. Los otros vikings salieron, dejándolos solos en la enfermería, excepto por Rorik inconsciente. Erikr se movió hacia la ventana, dándole la espalda a Edelina. Durante varios momentos no dijo nada. Solo miró hacia la noche que caía, con las manos entrelazadas detrás de su espalda. 14 años, dijo finalmente. «He pensado en ti 14 años». Edelina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «No lo creía», continuó Erikr. «Me convencí de que habías muerto en el fuego, que mi momento de debilidad había sido inútil». «No fue debilidad», susurró Edelina. «Me salvaste la vida». «No sé, te condenó a esta», respondió él volviéndose para mirarla. Y había dolor en su rostro, un dolor crudo que hacía que pareciera años más viejo. «Si te hubiera dejado morir esa noche, habrías ido al cielo de tu Dios sin sufrimiento. En cambio, has vivido 14 años sabiendo que todo lo que tenías fue destruido por mi pueblo, por mí». «No». Edelina dio un paso hacia él sin pensarlo. «No lo entiendes, sí. Perdí a mi familia, sí, perdí mi hogar. Pero también vi 14 amaneceres más. Aprendí a leer y escribir. Ayudé a salvar vidas. Experimenté belleza y bondad. Y todo eso fue porque tú elegiste la misericordia cuando no tenías ninguna razón para hacerlo». Erikr la miraba como si fuera un acertijo que no podía resolver. «¿Por qué lo hice?», preguntó, más para sí mismo que para ella.
Era un niño estúpido que no entendía las reglas de la guerra. Debí... No eras estúpido, interrumpió Edelina. Eras humano, y creo que ambos lo necesitábamos. Tú necesitabas saber que podías elegir la bondad, y yo necesitaba saber que incluso en la oscuridad más absoluta, la luz puede existir. Eric cerró los ojos, como si sus palabras le causaran dolor físico. No me conoces, dijo en voz baja. No sabes las cosas que he hecho desde esa noche, las personas que he matado, los lugares que he destruido. No soy el niño que te salvó. Eres el hombre en quien ese niño se convirtió, terminó Edelina. Y tal vez hiciste cosas terribles. Todos lo hemos hecho, a nuestra manera. Pero también salvaste a Rorik, hoy trayéndolo aquí. También protegiste este convento cuando podrías haberlo quemado. También se detuvo, dándose cuenta de lo cerca que estaban ahora. En algún momento durante la conversación se habían acercado hasta que apenas había un brazo de distancia entre ellos. Edelina podía ver cada detalle de su rostro en la luz temblorosa de las velas. La cicatriz en su ceja que había memorizado en sus sueños. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años entrecerrados contra el sol del mar. Una cicatriz más nueva en su barbilla que no había estado allí cuando era niño. «Eres peligrosa», susurró Eric y su voz era áspera. «Más peligrosa que cualquier ejército». «¿Por qué?» «Porque me haces creer», dijo simplemente, «que tal vez hay algo más que guerra, que tal vez ese niño estúpido que mostró misericordia no estaba completamente equivocado». Levantó una mano, lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando Edelina no se movió, tocó suavemente su mejilla con el dorso de sus dedos. Era un toque fantasma, apenas ahí, pero Edelina sintió como si la hubiera marcado con fuego. «Tengo que irme», dijo Eric dejando caer la mano. Esto no puede pasar». «¿Qué no puede pasar?», preguntó Edelina, aunque su corazón ya conocía la respuesta. Eric la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «Esto», dijo gesticulando entre ellos, «lo que sea que está creciendo aquí. Tú perteneces a tu Dios, yo pertenezco a la guerra. No hay lugar donde nuestros mundos puedan encontrarse sin destrucción». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Vendré cada día», dijo sin volverse, «para ver a Rorik, solo para eso». Era una mentira, y ambos lo sabían. Pero Edelina asintió de todas formas. Por supuesto, solo para eso. Y mientras lo veía irse, mientras escuchaba sus pasos desvanecerse en la distancia, Edelina supo con absoluta certeza que había cruzado un umbral del que no había regreso. Porque durante 14 años había guardado el recuerdo de un niño viking como un secreto precioso. Pero ahora tenía algo mucho más peligroso. Tenía al hombre, y Dios la ayudara, pero quería conocerlo. Quería entender qué había entre el niño que salvó una vida y el guerrero que tomaba tantas otras. Quería ver si en algún lugar de ese corazón forjado en batalla todavía existía el destello de humanidad que había visto hace 14 años. Quería cosas que una novia de Cristo no debería nunca, jamás querer. Y lo más aterrador de todo, una parte de ella no sentía ninguna culpa por ello. Ediker vino todos los días durante 2 semanas. Al principio, como había prometido, venía solo para ver a Rorik. Se quedaba junto a la cama del joven. Hablaba con él en nórdico cuando el muchacho finalmente despertó al tercer día. Traía comida del campamento que Rorik pudiera comer más fácilmente que el pan duro del convento, pero sus ojos siempre encontraban a Edelina. Y cada día se quedaba un poco más,
Comenzó con preguntas sobre el tratamiento de Rorik, luego preguntas sobre las hierbas que Edelina usaba, luego conversaciones sobre las diferencias entre la medicina sajona y lo que los vikings conocían. Eiríkr le contó sobre las völvas, las sanadoras videntes de su pueblo, que usaban runas y trance además de hierbas. Edelina le habló de los manuscritos griegos que había copiado, tratados médicos de Galeno e Hipócrates que los monjes habían preservado. Eran conversaciones cuidadosas, navegando alrededor de los temas peligrosos, la guerra entre sus pueblos, las creencias religiosas que los separaban, la atracción innegable que crecía entre ellos como una vid salvaje que ninguno sabía cómo podar. Las hermanas comenzaron a notar. La madre Beatrice llamó a Edelina a su celda una noche, con los labios apretados en una línea de desaprobación. «Estás pasando demasiado tiempo con ese pagano», dijo sin preámbulo. «Estoy atendiendo a su herido», respondió Edelina, manteniendo su voz calmada. «Como acordamos. Rorik está lo suficientemente recuperado para regresar a su campamento. Ya no necesita supervisión constante, y sin embargo ese Eiríkr sigue viniendo, y tú...» La anciana entrecerró los ojos. «Tú lo esperas». Edelina sintió el rubor subir por su cuello. «No sé de qué hablas. No me mientas, hija, te he visto. La forma en que miras hacia la puerta de la enfermería cada tarde, la forma en que tu rostro cambia cuando él llega. Esto es peligroso». «Más que peligroso, es...» La madre Beatriz buscó la palabra correcta. «Es una abominación». «Es una conversación», dijo Edelina, pero incluso a sus propios oídos sonaba débil. «Es el comienzo de la perdición», respondió la Madre Superiora con severidad. «Ese hombre es un asesino, un pagano que adora dioses falsos y demonios. Cada momento que pasas en su compañía mancha tu alma». Edelina apretó los puños dentro de las mangas de su hábito. «Ese hombre me salvó la vida cuando era niña, cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, cuando su cultura le decía que me matara». La confesión salió antes de que pudiera detenerla. La madre Beatrice se quedó inmóvil, con los ojos agrandándose. «¿Qué dijiste?» Y entonces Edelina le contó todo. La noche del ataque a Aldwinbury. El niño viking con ojos azules y una cicatriz fresca, la capa que la cubrió, las palabras en una lengua extraña que significaban «vive», los 14 años de guardar ese secreto como si fuera un pecado. Cuando terminó, la madre Beatrice la miraba con una expresión entre horror y algo que podría haber sido lástima. «Pobre niña», susurró la anciana. «Has cargado esto sola durante tanto tiempo. Has construido una fantasía alrededor de ese momento. Has convertido a un asaltante en un salvador, a un demonio en un ángel. Pero debes entender, Edelina, lo que ese niño hizo no borra lo que el hombre es ahora. No redime su naturaleza pagana. No santifica su alma manchada de sangre. No estoy tratando de santificarlo», protestó Edelina. «Solo estoy tratando de entenderlo». «No». La voz de la madre Beatrice era firme. «Estás tratando de justificar lo que sientes por él. Y eso, hija mía, es exactamente como el diablo trabaja. Te tienta con memorias hermosas, con momentos de aparente bondad, hasta que olvidas que el mal puede vestirse de ángel de luz». Edelina quiso discutir. Quiso defender a Eiríkr, defender sus conversaciones, defender la conexión que sentía cada vez que él la miraba como si ella fuera el único punto de luz en un mundo oscuro. Pero las palabras murieron en su garganta, porque la madre Beatriz no estaba completamente equivocada. Edelina sí estaba sintiendo cosas que no debería sentir. Sí esperaba las visitas de Eiríkr con una anticipación que iba mucho más allá de la simple curiosidad o gratitud. Sí soñaba con él por las noches,
sueños que la hacían despertar con el corazón acelerado y una sensación de anhelo que no podía nombrar. Y lo más aterrador, había comenzado a cuestionar su propia fe. No la existencia de Dios, sino la naturaleza de su voluntad. Si Dios era amor, como las Escrituras proclamaban, ¿cómo podía ser pecado sentir conexión con alguien que había mostrado misericordia cuando no había ninguna razón para hacerlo? Si los paganos estaban condenados simplemente por nacer en la cultura equivocada, ¿qué clase de justicia divina era esa? Eran pensamientos peligrosos, herejías que podían costarle todo. «Me mantendré alejada de él», dijo Edelina finalmente, la mentira amarga en su lengua. La madre Beatrice asintió, satisfecha. «Bien, es lo mejor para todos, especialmente para ti». Pero cuando Edelina salió de la celda, sabía que no podría cumplir esa promesa, porque al día siguiente, cuando Erikr llegó al convento, no venía solo para ver a Rorik, venía con noticias que cambiarían todo. «El Jarl Ragnar está planificando un ataque masivo», dijo Erikr sin preámbulo, cuando encontró a Edelina en el jardín de hierbas. Ella levantó la vista de las plantas de Artemisa que estaba podando, con el corazón saltándole al pecho. No por las noticias, sino porque Erikr parecía diferente. Había urgencia en su postura, tensión en la línea de sus hombros. «¿Cuándo?», preguntó dejando sus herramientas. «3 días. Hay un asentamiento sajón a 2 días de marcha al norte. Rico, bien defendido, pero no preparado para el tamaño de la fuerza que Ragnar está reuniendo». Erikr hizo una pausa, mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. «Habrá masacre. Ragnar no toma prisioneros, no cuando está estableciendo dominio». Edelina sintió que el mundo se inclinaba. «¿Por qué me dices esto?». «¿Por qué?». Erikr pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que lo hacía parecer más humano, menos el guerrero impenetrable. «Porque hay familias allí, niños, y yo no puedo». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Edelina entendió inmediatamente. Erikr estaba atrapado entre su lealtad a su jarl y su conciencia, entre ser el guerrero que el mundo esperaba que fuera y el hombre que tal vez quería ser. «Puedes advertirles», dijo Edelina, «enviar un mensajero anónimo, darles tiempo para evacuar o preparar defensas. Si Ragnar descubre que filtré información, será considerado traición». La voz de Erikr era plana. «La traición se paga con muerte, no una muerte rápida». «Entonces no hagas nada», dijo Edelina, aunque las palabras le dolían. «Protégete, tu vida vale». «No», interrumpió Erikr con vehemencia. «Mi vida no vale más que las de esos niños. Tú me lo mostraste hace 14 años, aunque no lo sabías, cuando me miraste con esos ojos verdes llenos de terror, pero también de humanidad. Me viste como persona, no como enemigo, y algo en mí respondió a eso». Dio un paso hacia ella, cerrando la distancia. «He pasado 14 años tratando de enterrar a ese niño que mostró misericordia, convenciéndome de que fue un error, una debilidad que necesitaba erradicar. Me convertí en el guerrero más despiadado porque pensé que eso compensaría ese momento de debilidad. Pero entonces te encontré de nuevo y...». Su voz se quebró. Por primera vez desde que Edelina lo conoció como adulto, vio emoción cruda en su rostro. «Y me hiciste recordar que ese niño todavía está aquí», terminó en un susurro. «Enterrado bajo capas de sangre y acero, pero todavía aquí, todavía queriendo creer que hay algo más que guerra, que tal vez la misericordia no es debilidad». Edelina sintió lágrimas quemando sus ojos. Sin pensar, levantó su mano y tocó su mejilla, el mismo gesto que él había hecho con ella semanas atrás. «Entonces, sálvalos», dijo suavemente, «como me salvaste a mí, no porque sea fácil o seguro, sino porque es correcto, porque en algún lugar profundo
¿Sabes qué es lo que ese niño de 12 años habría querido que hicieras? Rick cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como un hombre sediento, inclinándose hacia el agua. Si hago esto, dijo, no habrá regreso. Ragnar me cazará. Mi propia gente me considerará traidor. Seré un hombre sin hogar, sin clan, sin honor a los ojos de mi pueblo. Pero vivirás con tu conciencia intacta, respondió Edelina. Y tal vez eso es más importante que el honor definido por otros. Eric abrió los ojos, y lo que Edelina vio allí la dejó sin aliento. No era solo gratitud o conexión, era amor, crudo, imposible, destinado a la tragedia, pero amor de todas formas. «Ven conmigo», dijo Eric de repente tomando su mano. Después de advertir al asentamiento, «No puedo quedarme con los Vikings, pero tampoco puedo simplemente desaparecer. Necesitaré irme lejos, encontrar un lugar donde ni sajones ni vikings me conozcan, y yo no quiero estar solo». El corazón de Edelina se detuvo. Era una propuesta imposible. Ella había tomado votos, aunque temporales. Tenía un lugar aquí, un propósito, una vida que conocía. Dejar todo eso por un futuro incierto con un hombre que sería cazado por su propia gente era locura, era suicidio, era exactamente lo que su corazón quería más que nada en el mundo. «Eric, yo...» Pero antes de que pudiera responder, el grito cortó el aire. «¡Emboscada! ¡Guardias sajones en el perímetro!». El mundo explotó en caos. De repente había gritos, sonido de metal chocando contra metal, vikings corriendo hacia las armas. Edelina vio a Thorstein emerger del convento con su hacha ya ensangrentada. Vio a la hermana Mildred corriendo y tropezando. Y vio a la madre Beatrice en la entrada del convento, con el rostro pálido, pero la barbilla levantada en desafío. Había traicionado su ubicación. Edelina lo supo instantáneamente. La anciana había enviado mensajeros a las guarniciones sajonas cercanas, diciéndoles dónde estaba el campamento viking, creyendo que estaba salvando el convento del mal pagano, sin darse cuenta de que estaba condenándolos a todos, porque los sajones no distinguirían entre vikings que protegían el convento y vikings que lo amenazaban. Y las hermanas que habían cooperado con los paganos serían vistas como colaboradoras, traidoras a su propia gente. «¡Maldición!», siseó Eric, soltando la mano de Edelina y corriendo hacia sus armas. Todo sucedió demasiado rápido. Los guardias sajones, al menos 50 de ellos, atacaron desde el bosque. Los vikings, apenas 20 en el convento en ese momento, intentaron formar una línea defensiva, pero estaban superados en número y tomados por sorpresa. Edelina vio a Bjorn caer con una lanza atravesando su pecho. Vio a Rorik, todavía débil pero valiente, intentando luchar con una espada que apenas podía levantar. Vio a las hermanas corriendo, gritando, atrapadas en medio de una batalla que no entendían. Y vio al comandante sajón, un hombre grande con armadura de placas y un estandarte que mostraba el emblema del rey Alfredo, gritando órdenes: «¡Maten a todos los paganos y lleven a las monjas a juicio por traición!». Era el fin. Todo lo que habían construido, todo el balance precario entre dos mundos, se desmoronaba en sangre y acero. Edelina corrió, no hacia la seguridad, sino hacia el centro del caos, hacia donde Erikr luchaba contra 3 guardias a la vez, con sus hachas describiendo arcos mortales, con sangre de otros salpicando su rostro. «¡Alto!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Detengan esto!». Nadie la escuchó, así que hizo lo único que se le ocurrió. Se puso directamente entre Erikr y los guardias sajones, con los brazos extendidos, desarmada, vulnerable. «Dije, alto», repitió, esta vez en una voz que sonó extrañamente como la de la madre Beatrice cuando daba órdenes.
Soy la hermana Edelina de este convento y demando que escuchen antes de derramar más sangre en tierra sagrada. El comandante sajón, sorprendido de ver a una monja en medio de la batalla, levantó su mano. La lucha se detuvo, aunque las armas permanecieron levantadas. «Hermana», dijo el comandante, su voz llena de desdén apenas contenido, «apártese. Estos paganos han profanado lugar santo. Deben ser ejecutados». «Estos paganos nos salvaron», respondió Edelina con firmeza. «Cuando podían habernos matado, nos protegieron. Cuando podían haber quemado este convento, establecieron un acuerdo pacífico, y ahora ustedes vienen a masacrarlos en nombre de Dios». «En nombre del rey Alfredo», corrigió el comandante, «y por las leyes de Inglaterra, cualquier colaboración con Vikings es traición». «Entonces soy traidora», declaró Edelina, y sintió a Eric moverse detrás de ella, pero lo detuvo con un gesto. «Porque fui yo quien negoció con ellos, yo quien curó a sus heridos, yo quien convencí a la Madre Superiora de aceptar su protección». Era mentira. La Madre Beatrice nunca había aceptado realmente nada, pero Edelina necesitaba proteger al convento de las consecuencias. El comandante la estudió con ojos entrecerrados. «Entonces vendrá con nosotros para juicio, junto con el líder viking». «No». La voz de Eric era como trueno, y súbitamente su brazo rodeaba la cintura de Edelina, jalándola contra su pecho. Edelina sintió el filo frío de su hacha presionando cerca, no amenazadoramente, pero posesivamente. «Ella no va a ningún lado». «Eric, no», comenzó Edelina. Pero él no la estaba escuchando. Estaba mirando al comandante sajón con ojos que habían vuelto a ser puro hielo. «Puedo matar a 10 de tus hombres antes de que me derriben», dijo con calma. «Y ella morirá en el proceso. ¿Es eso lo que quieres? ¿O podemos hacer un trato?» El comandante apretó los dientes. «¿Qué clase de trato? Nosotros nos vamos. Ahora, el convento queda bajo tu protección. Mis hombres que sobrevivan se van también, de vuelta a nuestros barcos, y tú consigues reportar que expulsaste a los vikings sin perder más hombres». Era una oferta razonable, pero había un problema. «¿Y la monja?», preguntó el comandante. «Viene conmigo», respondió Eric sin vacilar. El mundo se detuvo. Edelina sintió todas las miradas sobre ella, las hermanas horrorizadas. La madre Beatrice con el rostro rojo de furia, los guardias sajones confundidos, los vikings supervivientes con expresiones de sorpresa, y Eric sosteniéndola como si fuera lo único que importaba en todo el mundo. «Edelina», susurró contra su oído, tan bajo que solo ella podía escuchar, «ven conmigo, por favor. Sé que no es la vida que imaginaste, sé que es pedirte que abandones todo. Pero te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que no te arrepientas». Edelina cerró los ojos. Pensó en los votos que había tomado, en el convento que había sido su hogar, en la fe que había definido su vida. Pero también pensó en la niña que había sido, escondida bajo escombros, mirando a los ojos de un niño viking y viendo humanidad donde se suponía que solo había monstruos. Pensó en las conversaciones de las últimas semanas, descubriendo a un hombre que luchaba por ser más que lo que el mundo esperaba que fuera. Pensó en el amor imposible, inconveniente, totalmente inapropiado que había florecido entre piedra y acero, entre oraciones y hachas, entre dos mundos que nunca debieron tocarse, y supo que ya no había elección. Tal vez nunca la hubo. «Sí», susurró, y sintió el cuerpo de Eric relajarse contra el suyo. «Iré contigo». Y mientras el sol se ponía sobre el convento de Santa Hildegarda, mientras los guardias sajones los dejaban irse con disgusto, pero sin interferir, mientras las hermanas lloraban y la madre Beatrice maldecía su nombre,
Edelina caminó fuera de los únicos muros que había conocido durante 14 años. Caminó hacia lo desconocido, hacia el exilio, hacia el hombre que una vez fue un niño que le mostró que la misericordia podía existir incluso en los corazones más inesperados. Y no miró atrás. 3 años después. La pequeña cabaña en las tierras altas de Escocia no se parecía en nada al convento, ni al campamento viking, ni a ningún lugar que Edelina hubiera conocido antes. Estaba construida con piedra y madera de los bosques circundantes, con un techo de paja que Eric reparaba cada primavera. Tenía un jardín donde Edelina cultivaba hierbas medicinales, zanahorias, repollo y las pocas plantas que sobrevivían al clima duro. Había una chimenea que calentaba la única habitación durante los inviernos brutales, cuando la nieve llegaba hasta la ventana. Era pequeña, era aislada, era simple, y era más hogar de lo que Edelina había tenido jamás. Afuera, podía escuchar a Eric cortando leña. El sonido rítmico del hacha contra madera había reemplazado el sonido de campanas del convento como la música de fondo de su vida. Y extrañamente encontraba paz en ello. Los primeros meses habían sido los más difíciles. Después de dejar el convento, habían viajado durante semanas, escondiéndose de patrullas tanto sajonas como vikings. Eric había sido declarado traidor por advertir al asentamiento del norte. Aunque su advertencia llegó demasiado tarde para salvar a todos, salvó a algunos, especialmente a los niños que fueron evacuados primero. Ragnar había puesto precio a su cabeza, y Edelina había sido declarada apóstata. Una monja que había abandonado sus votos por un pagano era peor que una pagana nacida. Era abominación viviente, al menos según las cartas que la madre Beatrice había enviado a todos los monasterios de Inglaterra. Así que habían seguido moviéndose hacia el norte hasta que encontraron estas tierras altas, escasamente pobladas, donde nadie hacía demasiadas preguntas sobre una pareja extraña. Un hombre con el acento y tatuajes de un nórdico, pero que no atacaba a nadie, y una mujer con conocimientos de sanación que no hablaba de su pasado. Los habitantes locales eran gaélicos, con su propia lengua y costumbres. No les importaban las guerras entre sajones y vikings. Lo que les importaba era que Edelina podía curar enfermedades y ayudar en partos difíciles, y que Eric era fuerte y dispuesto a trabajar. Lentamente habían construido una vida. No era la vida que ninguno de ellos había imaginado. Eric, quien una vez lideró incursiones y era temido en 3 reinos, ahora pasaba sus días cultivando tierra rocosa, pescando en arroyos helados y construyendo cercas para los pocos animales que habían logrado adquirir. Y Edelina, quien había esperado pasar su vida en oración contemplativa dentro de muros de piedra, ahora pasaba sus días atendiendo a campesinos gaélicos, mezclando remedios en una cabaña y durmiendo bajo las estrellas cuando el clima lo permitía. Pero había alegría en esta vida, una alegría simple pero profunda que ninguno había conocido antes. Eric había depositado sus hachas, literalmente. Las había enterrado en un lugar secreto del bosque, manteniéndolas solo como último recurso, pero sin usarlas nunca. Sus manos, que una vez solo conocían la guerra, ahora conocían la tierra. Todavía tenía las cicatrices, todavía tenía los músculos duros del guerrero, pero había algo más suave en él ahora, algo en paz. Y Edelina había descubierto que la fe no vivía solo en muros de convento o rituales estructurados. Vivía en la compasión que mostraba a cada persona enferma, en la gratitud por cada amanecer, en el amor que crecía cada día por el hombre que una vez fue niño que eligió misericordia. Todavía oraba,
pero ahora sus oraciones eran conversaciones honestas, no recitaciones memoradas. Cuestionaba, dudaba, pero también encontraba momentos de gracia inesperada. En la primera nevada del invierno, en el nacimiento de un cordero, en la risa de un niño que había curado de fiebre, y encontraba a Dios en lugares que nunca había esperado, como en las manos de Erikr, cuando tocaba su rostro con ternura que desmentía su pasado violento. En las historias que le contaba sobre su infancia en los fiordos, sobre su madre que murió cuando él tenía 7 años, sobre el padre que lo había entrenado para ser guerrero, porque no sabía ser nada más. En las noches cuando ambos yacían despiertos, mirando las estrellas a través de la ventana abierta y hablaban de todo y nada. De los niños, que tal vez tendrían, aunque Edelina todavía no estaba embarazada, y comenzaba a pensar que quizás no era su destino. De los lugares que tal vez visitarían cuando fuera seguro viajar de nuevo. De los sueños que nunca se habían permitido tener cuando sus vidas estaban definidas por convento y guerra. No era perfecto. Había días difíciles. Días cuando Edelina extrañaba la estructura del convento, la comunidad de hermanas, la certeza de su fe anterior. Días cuando Erikr miraba hacia el norte con ojos hambrientos de mar y ella sabía que parte de él extrañaba la vida de guerrero, la camaradería de su clan, la simplicidad de tener un enemigo claro contra quien luchar. Pero incluso en esos días difíciles se elegían el uno al otro. Una y otra vez, cada amanecer era una nueva elección de quedarse, de construir esta vida imposible, de creer que el amor podía ser suficiente. Edelina estaba moliendo hierbas en su mortero cuando Erikr entró, trayendo consigo el olor a pino fresco y sudor honesto. «Tenemos visitantes», dijo, y había algo en su voz que hizo que Edelina levantara la cabeza inmediatamente. «¿Quién es?» «Rorik», respondió Erikr con una sonrisa pequeña. «Y otros 2 acamparon a 1 kilómetro de distancia y me enviaron palabra de que querían hablar». El corazón de Edelina se aceleró. No habían tenido contacto con otros vikings desde que se fueron. Era demasiado peligroso. «¿Es una trampa?», preguntó. «No lo creo. Rorik me debe su vida. Es un hombre de honor». Erikr hizo una pausa. «Pero llevo cuchillo de todas formas». 30 minutos después, Rorik llegó a la cabaña, acompañado por 2 guerreros que Edelina reconoció vagamente del campamento. El joven había llenado desde la última vez que lo vio, con más músculo en sus hombros y más confianza en su postura. La cicatriz de la herida de jabalí era visible donde su túnica se abría en el cuello. «Erikr», saludó Rorik en nórdico, luego se volvió a Edelina con una sonrisa. «Lady sanadora, te debo más que mi vida». «Solo hice mi trabajo», respondió Edelina en el sajón que Rorik entendía parcialmente. Pero Rorik negó con la cabeza. «Hiciste más, mucho más». Miró a Erikr. «Primo, traigo noticias. Ragnar murió hace 6 meses, en batalla contra los irlandeses del este. Su hijo Ivar ahora lidera el clan». Erikr se tensó visiblemente, pero su voz permaneció neutra. «¿Y qué significa eso para nosotros?» «Significa», Rorik tomó aliento, «que Ivar ha levantado el precio sobre tu cabeza. Dice que has pagado tu deuda con sangre suficiente derramada por tus propias manos en batallas pasadas, y dice...» El joven miró entre Erikr y Edelina, «que cualquier hombre lo suficientemente fuerte para abandonar su pueblo por amor merece respeto, no persecución». El silencio que siguió fue profundo. «Puedes volver», continuó Rorik. «Los 2 pueden, no como guerrero. Ivar entiende que esos días terminaron para ti, pero como consejero, como sanador también, si la Lady está dispuesta. Hay asentamiento ahora, no solo guerra,
Necesitamos personas que entiendan ambas culturas, que puedan construir puentes. Edelina miró a Eric, tratando de leer su expresión. Vio sorpresa, anhelo, pero también cautela. ¿Y los sajones?, preguntó Eric. La lady es buscada por su propia gente. El rey Alfredo firmó tratado con Ibar hace 3 meses, respondió uno de los otros guerreros. Hay paz. Frágil, pero paz. Los términos incluyen amnistía para ciertos casos especiales. Hablé con Ibar. Cree que puede negociar para la lady también. Era lo último que Edelina había esperado escuchar. Perdón, la posibilidad de regresar, no a su vida anterior, esa se había ido para siempre, pero a la civilización. A un lugar donde podía sanar abiertamente, donde Eric no tenía que mirar sobre su hombro constantemente. Necesitamos tiempo, dijo Eric finalmente, para pensar, para decidir. Rorica asintió. Por supuesto, estaremos acampados cerca durante 3 días. Si deciden venir, vengan. Si no, bueno, fue bueno verte de nuevo, primo. Y saber que encontraste algo por lo que valía la pena abandonar todo lo demás. Después de que los vikings se fueron, Edelina y Eric se sentaron juntos afuera de la cabaña, mirando el sol ponerse sobre las colinas. «Podrías tener tu vida de regreso», dijo Edelina suavemente, «tu pueblo, tu cultura». «No sería la misma vida», respondió Eric. «Nunca podría serlo». Crucé una línea que no se puede descruzar. Aún así, Edelina tomó su mano entrelazando sus dedos. «Es más de lo que tenemos aquí». Eric se volvió para mirarla, y sus ojos azules atraparon los últimos rayos del sol. «¿Qué es lo que tenemos aquí, Edelina?» Ella sonrió. «Paz, libertad, el uno al otro». «Exactamente», dijo Eric, levantando su mano para besar sus nudillos. «Y eso es más de lo que jamás soñé tener. Los asentamientos vikings tendrán política, conflictos, expectativas. Tendrán personas que siempre me verán como traidor, y a ti como la razón de mi traición. Incluso con amnistía, nunca estaremos realmente libres de nuestro pasado allí. ¿Y aquí?», preguntó Edelina, aunque ya conocía la respuesta. «Aquí somos solo nosotros, construyendo algo nuevo. Algo que no es viking ni sajón, sino nuestro». Edelina apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo la solidez de él, la calidez que había aprendido a asociar con hogar. «¿No extrañas tu vida anterior?», preguntó. «¿La gloria, el honor guerrero, todo eso?». Eric fue silencioso por un largo momento. «Honestamente, a veces hay una simplicidad en la guerra. Sabes quién es el enemigo. Sabes qué se espera de ti, y hay una hermandad en batalla que es difícil de describir a alguien que nunca la experimentó». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero esa vida también estaba vacía, era solo existencia, no vivir. Iba de batalla en batalla, de saqueo en saqueo, sin preguntar nunca por qué, sin preguntarme nunca si había algo más. Y la persona en que me estaba convirtiendo, su voz se endureció. Era alguien que podía mirar a una niña asustada y no sentir nada. Alguien para quien la misericordia era debilidad y la bondad era locura». Se volvió para mirarla directamente. «Tú me devolviste a mí mismo, Edelina, el yo que podría haber sido si el mundo hubiera sido diferente. Y no cambiaría estos 3 años en esta cabaña por todo el oro de Miklagard, porque aquí finalmente puedo dormir sin pesadillas de las caras de las personas que maté. Aquí puedo mirarme en el reflejo del arroyo sin ver un monstruo». Edelina sintió lágrimas quemando sus ojos. «Y tú», continuó Eric, limpiando suavemente una lágrima que rodaba por su mejilla, «me hiciste creer que podía ser más que lo que era. Me hiciste querer ser mejor.
No por los dioses, no por el honor, sino porque cada vez que me miras, veo en tus ojos al hombre que podrías ser si lo intento lo suficiente. «Eres ese hombre», susurró Edelina. «Ya lo eres». «Entonces quedémonos aquí», dijo Eiríkur. «En nuestra pequeña cabaña en medio de ninguna parte. Construyamos una vida que no le debemos a nadie excepto a nosotros mismos. Y tal vez...» Vaciló. Luego continuó. «Tal vez algún día tendremos hijos que crecerán sin saber la diferencia entre viking y sajón, entre pagano y cristiano. Solo sabrán amor». Edelina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Y entonces, sentados afuera de su humilde cabaña, mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscurecido, hicieron su elección. Enviaron palabra con Rorik al día siguiente. Agradecían la oferta, pero declinarían, porque algunas veces la mayor victoria no es recuperar lo que perdiste, es reconocer que lo que encontraste en su lugar vale más.